Queridos amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablar con vosotros sobre un tema que considero de fundamental importancia. ¿Son los evangelios documentos necesarios y confiables? La fe de millones de cristianos se basa en los relatos de los 4 evangelios. ¿No nos deberíamos preguntar con seriedad y rigor si estos 4 documentos religiosos son necesarios y plenamente confiables? Si son, como pretenden los protestantes evangélicos, escritos prácticamente divinos en los que no hay error alguno y que por tanto son absolutamente confiables. Para desarrollar brevemente este tema, permítanme reflexionar primero sobre este asunto de poner toda nuestra confianza en unos escritos pretendidamente sagrados. Luego, comentar sobre la forma y las fechas en las que estos evangelios fueron confeccionados. Un breve comentario sobre las interpolaciones en los evangelios y, por último, una nota sobre si los escritos evangélicos son imparciales o no lo son. Por favor, consideren estas preguntas. Este asunto de cimentar toda nuestra creencia personal en el testimonio de unos libros es la forma correcta y eficaz de comprender la vida y de realizarnos en ella. ¿Es acaso la escritura per se el carro alado que nos conducirá a las moradas divinas donde se pasea Dios al fresco de la tarde? Creo firmemente que cuando ponemos el centro de gravedad de nuestra íntima creencia en una escritura de hace 2000 años, abrimos la puerta a 1000 incertidumbres sin respuesta. ¿Quién escribió? ¿Cuánto tiempo pasó desde lo que ocurrió hasta que se puso por escrito? ¿Quién ratificó lo escrito? ¿Quién lo interpreta? ¿Bajo qué condiciones y parámetros es interpretado? ¿El escrito es objetivo o está parcializado? ¿Es rigurosamente fiel a lo que ocurrió? ¿Tiene añadidos de buena fe para hacer más creíble su contenido? ¿Cuántos errores hay en ellos? Estos recelos inherentes a poner la confianza plena en unos escritos milenarios son sumamente razonables. Pero si los ocultamos, como hace la inmensa mayoría de la gente, si los disfrazamos con una fe pretendida, nuestra conciencia se llenará de hoyos hundiéndose más cada segundo en un mar de dudas. Seremos presa fácil de las aves de rapiña religiosas que se alimentan de nuestra alma con la avidez que da el ansia de poder, la lujuria del dominio. No cabe duda que al aceptar verdades externas nos debilitamos, como si un árbol diera frutos plásticos. Lo verdaderamente útil y hermoso proviene de nuestra propia conciencia, surge de mí, como los borbotones de lava de un volcán. Lo genuino debe ser obligatoriamente el resultado de mi arduo trabajo interior, el fruto de una feroz e interminable lucha conmigo mismo. Ahí está, ese es el origen de la fuerza del espíritu. No cabe duda que al aceptar verdades externas nos debilitamos. Por ejemplo, un día leí en un libro que Jesucristo es el único camino a Dios. Y todo el que no siga ese único camino está bajo la condenación divina. En ese mismo libro se decía también que el que no estuviera unido a Cristo, que el que no estuviera con Cristo, estaba contra él.
Más tarde me pregunté, ¿cómo podían congeniar dos verdades contradictorias? Por un lado, un Dios de amor incondicional, absoluto y universal, pero que pone condiciones sectario-religiosas para poder amar. ¿Es posible, me pregunté, que mi fe en Cristo me separe y me haga contrario a todos los otros seres humanos que no comparten esa creencia religiosa, incluyendo a mi familia? ¿Por qué se me hace despreciar y perseguir al musulmán, al testigo de Jehová, al católico, al ateo, al inconverso, y juzgarlos a todos como pecadores perdidos y malditos de Dios, del Dios que hablan las escrituras judeocristianas? ¿Por qué se me hace creer que yo soy un tremendo escogido de Dios y salvo de la condenación eterna, y a ellos, a todos ellos, a todos los que no piensan como yo, se me obliga a verlos como criaturas perdidas que morirán irremisiblemente bajo la ira del Dios judeocristiano? ¿Por qué? ¿Ese es el tipo de amor verdadero? ¿Ese es el tipo de amor saludable y sabio que debemos honrar? ¿Ese es el amor que une a las sociedades y a los países? ¿El que hace un mundo más seguro? ¿Ese es el amor universal e incondicional del verdadero Dios que debemos imitar y debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Acaso no es una proposición mucho más saludable, honesta y verdadera, acertada, ética y honorable, creer que toda la raza humana está unida entrañablemente por el hecho inconmensurable de la vida, por ejemplo, y que el verdadero Dios, no el que nosotros nos hemos creado como una gran excusa para justificar nuestras acciones, no hace diferencias ni entre razas, ni credos religiosos, ni nacionalidades? ¿No es más cierto y sabio que yo debo aprender y enseñar a mis hijos a ver y a sentir en mi corazón al musulmán, al católico, al ateo, homosexual y travestí como un hermano cercano y entrañable con el que participo de la esencia de la vida y por tanto de la esencia de Dios? Porque de Dios, que es vida, se participa cuando se está vivo, aunque no se quiera. ¿Acaso no es más noble que yo aprenda a ver a mi próximo como el samaritano miró al judío tirado indefenso al borde del camino, o como el judío miró al samaritano y aceptó su ayuda? Cuando entendí esto, decidí abandonar las afirmaciones externas e impuestas de Jesucristo es el único camino a Dios y todo el que no está con Cristo está contra Él, por una verdad interna muchísimo más honesta y genuina que surgía de dentro de mí. Quiero aprender a aceptar y a apreciar a todo ser humano por el mero hecho de serlo, sin importarme ni su inclinación religiosa, cultural, sexual o política. ¿Por qué? Porque dejé de guiarme por algo externo e impuesto y comencé a aprender a dejar fluir la verdad interna que hay en mí. Abandoné la debilidad y comencé el camino de la fortaleza y de la sabiduría. ¿Son los evangelios documentos necesarios y confiables? Hay un asunto que ni los fundamentalistas ni los liberales generalmente discuten. La gente que va a la iglesia y no lee, que por desgracia es la inmensa mayoría,
cree que los 4 evangelios fueron escritos inmediatamente después que Jesucristo murió por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto no ocurrió así. No hubo evangelios escritos en los primeros decenios después de muerto Jesucristo, porque escribir un libro en aquella época requería un conocimiento y capacidad económica al alcance de muy poca gente. La realidad innegable es que hubo un largo periodo en el que los eventos de la vida de Jesucristo fueron relatados de unos a otros mediante el boca a boca. Es decir, lo que ocurrió en la vida de Jesucristo fue contado de unos a otros. Este largo periodo de tradición oral es mucho más importante de lo que algunos quieren admitir. En él, los apóstoles contaron lo que recordaban sobre la vida de Jesucristo a otros. Y estos, también apoyados en su memoria, relataron a otras personas la información que recibieron. Así fue que se formó una larga cadena de comunicación por medio de la que unos contaban las historias que habían oído acerca de Jesucristo a otros. Este boca a boca preliminar es el fundamento, es la base de lo que luego se escribió en los evangelios. Me pregunto yo, y deseo que usted también se lo pregunte si tiene a bien hacerlo. ¿Es una idea descabellada pensar que la información que pasaba de la boca de unos a los oídos de otros se distorsionara, se exagerara, se olvidaran ciertos puntos o matices fundamentales? ¿Acaso la memoria de todos los implicados era tan perfecta como para contarlo todo precisa y exactamente? ¿Nadie añadió a lo contado su propia porción subjetiva? ¿Todos relataron fielmente lo ocurrido como si hubieran sido autómatas perfectos? ¿No se olvidarían porciones fundamentales? ¿No se relegarían enseñanzas porque sencillamente se consideró por alguien que eran incorrectas? Sería descabellado pensar que los autores de los evangelios actuaron como filtros que tintaron con su personalidad los eventos que relataron. La verdad probada científicamente es que el boca a boca es uno de los sistemas más precarios e imperfectos de comunicación que existen. Los seres humanos, cuando recibimos información, la incorporamos mediante sentidos que no son ni perfectos ni exactos. En adición a esto, la procesamos. Es decir, la matizamos con nuestra personalidad, nuestros prejuicios, quiero decir, nuestra cultura, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, etcétera y etcétera. De esta manera actuamos como filtros que distorsionan la información recibida. Para probar esto, porque está probado hasta la saciedad, se han hecho varios experimentos. Uno de ellos tiene un resultado curioso. Se forma una fila de 10 personas y a la primera persona se le cuenta un cuento, se le dice, le vamos a contar un cuento, cuéntele el cuento que nosotros le contamos a la persona que tiene detrás y a la que tiene detrás cuéntele el cuento a la otra hasta que acaben las 10. La historia es la siguiente, le dicen a la primera persona, un perro cruzó la calle y le atropelló un automóvil. El amo corrió hacia él, lo recogió y lo llevó al veterinario. Cuando todas las personas han comunicado al que está detrás de él esta sencilla historia, le preguntan al último de la fila, ¿qué fue lo que le contaron? El número 10 dice que le contaron la siguiente historia. Un perro pastor alemán que viajaba en un automóvil o en un carro de caballos, no está muy claro, con otras personas, llegó a un hospital donde se encontró a un tipo que había tenido un accidente mortal. Un relato radical y absolutamente contrario al que se le había contado a la primera persona. Así es que funciona el nivel de comunicación del boca a boca. Esa fue la base de lo que posteriormente fue escrito en los evangelios.
Esto no se puede negar, a menos que uno sea un fundamentalista religioso descerebrado y por tanto negado a cualquier realidad lógica. Lo ocurrido en la vida de Jesucristo comenzó siendo un relato de unos a otros, y estas historias fueron la base de los escritos posteriores sobre la época en la que Jesucristo estuvo en la tierra. Esta es precisamente la razón por la que en los primeros 3 siglos de la era cristiana se fueron amontonando historias escritas sobre Jesucristo con diferentes enfoques y perspectivas distintas. Llegado el siglo IV, es decir, pasados 380 años después de la muerte de Jesucristo, la cantidad de escritos y referencias de los hechos de Jesucristo era tan numerosa, diferente y variopinta que la misma iglesia cristiana se vio amenazada de extinción por esta razón. Y por esta razón fue que los líderes cristianos tuvieron que promulgar 3 concilios de las iglesias cristianas para elegir en ellos qué documentos de toda la cantidad de los existentes deberían ser los oficialmente ratificados por el emperador, el obispo de Roma y todas las iglesias cristianas del imperio. Y así, de esa manera, tratar de poner orden, tratar de unificar criterios teológicos, porque había tantas verdades diferentes, había tantas versiones de la vida de Jesucristo y de los hechos de Jesucristo, que unos decían una cosa, otros decían otra y otros decían otra, y aquello se estaba convirtiendo en un pandemonium. Para este propósito para evitar este pandemonio, fue que se reunieron los concilios de Roma en el 382, Hipona en el 393 y Cartago en el 397, en los que se decidió no sólo qué evangelios eran inspirados, sino el resto de todos los libros bíblicos, incluyendo los apócrifos. Allí fue que se decidió definitivamente qué libros iban a ser incluidos en lo que usted denomina su Biblia. Ahora bien, la organización y desarrollo de estos 3 concilios es también de suma importancia para determinar la fiabilidad y necesidad de los evangelios. Sobre este proceso conciliar surgen muchas preguntas. Por ejemplo, en estos concilios del siglo IV, ¿cuáles fueron las normas de elección de los libros? ¿Quiénes determinaron esas normas de elección? ¿Se escogieron los evangelios correctos? ¿Qué evangelios se rechazaron y cuáles fueron las razones para ello? ¿Tuvo más peso la autoridad del obispo de Roma que la de los obispos de las otras iglesias en esas decisiones? ¿Y el emperador a qué grupo apoyaba? ¿Había ideas preconcebidas en los miembros de los concilios sobre las doctrinas correctas e incorrectas? ¿Hubo alguna intención de agradar al emperador en las decisiones que se tomaron? Y la última, una pregunta tonta, he de confesarlo. El resultado final, la lista de libros canonizados, lo que usted dice que es su Biblia, ¿fue impuesta a todos los cristianos por la autoridad del obispo de Roma, por la autoridad del emperador de Roma, o fue una decisión democrática? ¿Usted qué cree? Esta última pregunta no es tan tonta como parece, porque si ni el Nuevo Testamento ni el Antiguo habían sido ratificados, es decir, canonizados todavía,
¿Bajo qué autoridad se reunieron estos tres importantísimos concilios de Roma, Cartago e Hipona? Es decir, ¿bajo qué autoridad se hizo el canon de las Escrituras? ¿Bajo qué autoridad se decidió qué iba a contener la Biblia? Si la Biblia no existía todavía, ¿cuáles fueron los parámetros que dirigieron a los integrantes de dichos concilios para que ellos eligieran los libros bíblicos? Los protestantes y católicos deben aceptar la realidad de que la Biblia cristiana y más concretamente los evangelios fueron escogidos bajo la autoridad, primeramente, del emperador romano. Porque el cristianismo era ya, desde el edicto de Milán en el 313 del emperador Constantino, un asunto de Estado. En el 390, y con los bárbaros amenazando las fronteras del Imperio Romano, un cristianismo sólidamente definido era para el emperador un asunto político de vital importancia. Así que primeramente la autoridad por la que se confeccionó lo que usted llama mi Biblia fue por el emperador. En segundo lugar, el obispo de Roma, que era el representante de la Iglesia de la capital del imperio y por tanto tenía preeminencia. Tanta preeminencia tenía que decidieron en un momento determinado que ese obispo iba a ser el primum inter pares, el primero entre iguales, es decir, lo que luego vino a ser el papado. Y en tercer lugar, los escritos que hoy llamamos Biblia, incluyendo los apócrifos, fueron elegidos bajo la autoridad de los integrantes de los concilios citados de Roma, Cartago e Hipona. Un protestante serio, uno serio, no uno que se ría mucho, sino un protestante serio, debe aceptar que la autoridad de la Iglesia está por encima de la Biblia, al menos en este importante y fundamental momento histórico. ¿Por qué? Porque no fue la Biblia la que formó la Iglesia, sino la Iglesia la que formó la Biblia. Un católico serio debe aceptar que no fue el Papa de Roma el líder de la Iglesia, sino el emperador romano de la época, ya sea Valentiniano II, Teodosio el Grande u Honorio, bajo cuya autoridad la Iglesia cristiana universal o católica fue promovida, protegida y formada. No cabe duda, queridos oyentes y videntes, no cabe duda que tanto la necesidad de escuchar nuestra verdad interior, como las diferencias naturales de la comunicación verbal y la forma en la que los 4 evangelios fueron elegidos son determinantes a la hora de juzgar la necesidad y confiabilidad de los escritos evangélicos. Pero hay un asunto, y permítanme que abuse de su paciencia. Hay un asunto más que deseo tratar con ustedes y que creo que aportará algo al importante tema sobre la fiabilidad de los evangelios y la fiabilidad y confiabilidad de los evangelios. En los escritos evangélicos hay incluidas secciones que se ha demostrado que son añadidos ex profeso y posteriores a la fecha de escritura de los evangelios. Algunos fueron incluidos bien para añadir las preferencias teológicas de alguno o bien para combatir frontalmente los puntos doctrinales de la competencia. La idea detrás de este turbio manejo es sencilla. Al incluir un relato en los evangelios apoyando o negando la doctrina que yo deseo,
se le confiere a la misma doctrina una autoridad suprema que producirá la inmediata aceptación o rechazo de parte de los integrantes de la Iglesia cristiana que ven esos escritos como la palabra de Dios. Un ejemplo clarísimo al uso es la parte del Evangelio de Lucas donde Jesucristo, recién resucitado, se aparece a sus discípulos y les dice textualmente: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Me pregunto yo, ¿cuál es la razón por la que el autor del Evangelio de Lucas trae este tema a colación? ¿Por qué se quiere hacer ver aquí que Jesucristo tiene la urgente necesidad de demostrar que había resucitado en carne y huesos y no en espíritu? ¿Cuál es la motivación detrás de semejante énfasis? ¿Por qué se hace ver a Jesús tan directo, tan enfático, tan emperrado, tan específico, que hasta manda que le palpen, le toquen, le miren con detenimiento, para que quede definido, claro, lejos de toda duda, que Él no es un espíritu, sino que tiene carne y tiene huesos? ¿No es esto al menos sospechoso? ¿Es este el carácter normal y natural de Jesucristo en el resto de los relatos evangélicos? ¿No nos muestran los escritos de los evangelios un Jesucristo cuya personalidad está siempre por encima de este tipo de especificidades? La realidad aquí es que el autor o los autores de este añadido buscaban contradecir frontalmente la doctrina docética o docetismo. A finales del primer siglo de la era cristiana surgió la idea docética, palabra que proviene del griego dokeo, que significa parecer. Esta doctrina enseñaba que Jesucristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo era solamente aparente, no real. El docetismo mantenía que el cuerpo de Cristo era una imagen ideal, platónica, pero que no era como es un ser humano, con carne y huesos. Para eliminar esta idea doctrinal se interpoló esta historia en la que se hace un énfasis desmedido en la realidad de Jesucristo, en su constitución carnal y ósea. Esta es la razón por la que en este relato del Evangelio de Lucas se nos presenta un Jesucristo que nada tiene que ver con el que caminaba siempre por encima de las opiniones que los hombres tenían sobre él. Este ejemplo es uno entre muchísimos otros y nos revela otro asunto más profundo que también me gustaría tratar y que se ha querido minimizar por los teólogos protestantes. Me refiero a la parcialidad con la que los textos evangélicos fueron escritos. La imparcialidad es un elemento fundamental para la búsqueda y expresión de la verdad. La parcialidad, el sectarismo, el fundamentalismo matan la verdad. Esto es innegable. No obstante, se da por sentado que los escritores de los evangelios contaron los hechos de la vida de Jesucristo de una forma objetiva e imparcial, como por ejemplo un periodista relata cualquier suceso en un periódico. Se cree generalmente que los evangelios fueron escritos por personas que buscaban dar fe científica, pura e imparcial de lo que ocurrió en la realidad. La verdad absoluta de todos los acontecimientos de la vida de Jesús sin parcialidad alguna. Lamentablemente, esto no
fue así. No deben olvidarse al menos dos asuntos. Primero, que los evangelios no incluyen la totalidad de lo que Jesucristo dijo e hizo, sino secciones escogidas de su vida. ¿Quién escogió lo que cuentan los evangelios? ¿Por qué razones fueron escogidos, por ejemplo, el relato de la maldición de la higuera o la historia de Zaqueo, entre todas las obras que realizó Jesucristo y que según los evangelios, si se hubieran puesto por escrito, no habría habido suficientes libros en el mundo para poder relatarlas? Esta elección de acontecimientos para plasmarlos en los evangelios implica naturalmente que hubo una motivación, un plan, un propósito definido que dominó el proceso de formación de los textos evangélicos, que cautivó las conciencias y voluntades de los escritores. No fue de ninguna manera una labor imparcial ni objetiva, sino parcial y sesgada. Los autores evangélicos no dieron testimonio de la verdad, dieron testimonio de su verdad. Segundo, los que escribieron los evangelios eran personas profundamente identificadas e involucradas con la causa cristiana. Ellos creían haber recibido el mandato divino de predicar el Evangelio de Cristo con el propósito de que toda criatura aceptase a Jesús como el Mesías, se convirtiera y creyera que Dios a Jesucristo lo resucitó de los muertos. Los autores de los Evangelios eran todo menos imparciales. Tenían un propósito en mente, querían provocar algo en sus lectores, estaban totalmente parcializados. Vieron en la redacción de los evangelios la oportunidad, la herramienta precisa para lograr la conversión al cristianismo de sus lectores. Por ende, se esforzaron en hacer unos documentos, los evangelios, fundamental y eminentemente proselitistas. Es de extrañar que esta parcialidad, esa intención claramente proselitista, influenciara la confección del texto evangélico. No, realmente no es extraño. Sería chocante, pensar que de forma consciente o inconsciente los autores evangélicos ocultaran ciertos acontecimientos y exageraran otros para provocar el fin que pretendían. No, tampoco tendría nada de raro. Sería ilógico creer que los autores maquillaron los relatos que cuentan para producir el mayor grado de admiración, sorpresa y convencimiento en sus lectores. No, no sería ilógico en lo absoluto. Son los evangelios tan confiables para ver todo según los parámetros que ellos nos proponen, como afirman los protestantes evangélicos. Los 4 evangelios, y con esto termino, así como la Biblia en su totalidad, contiene abundante material útil para la reflexión y maduración personal. Pero también, como toda obra humana, está infectada de sugerencias impropias, ejemplos de comportamientos negativos y premisas falsas e incorrectas que inhabilitan a estos escritos pretendidamente sagrados para que sean lo que los protestantes empeñan. Hay que tener mucho cuidado al leer tanto los evangelios como la Biblia completa. Quizás sería muy conveniente
que en la portada de toda Biblia se insertara por orden gubernamental, como en la cajetilla de cigarrillos, un aviso que dijera: para evitar riesgos y malformaciones de lógica y perturbaciones mentales, estos libros deben leerse con las luces de la razón encendidas. Le advertimos que si usted los lee renunciando a su capacidad de análisis racional, caerá en un cúmulo inmenso de trampas pegajosas y arenas movedizas de las que no podrá salir en toda su vida, a menos que no reciba y acepte ayuda profesional de psicólogos altamente capacitados y previamente desensibilizados a la amenaza de estos escritos. Si usted desoye este aviso gubernamental, caerá en desviaciones de la verdad, impresiones mitológicas, supersticiones, elucubraciones metafísicas, sugestiones calenturientas de anacoretas misántropos que serán aprovechadas por los nuevos mercaderes del templo y buitres del alma, curas, obispos, papas, pastores, ancianos y maestros, para que vivan a costa de usted, sacándole directa o indirectamente el dinerito que usted gana con el sudor de su frente, igual que Hacienda, ofreciéndole una vida de perpetua esclavitud e hipocresía fundamentada en una fe religiosa ficticia que le subyugará en su capacidad para pensar y darse cuenta de las cosas por usted mismo. ¿Son los evangelios documentos necesarios y confiables? Bueno, son algo así como un huerto de algunos ricos y nutritivos frutos, pero llenos de minas antipersonal. Gracias por su atención y espero que estas palabras hayan sido o sean de ayuda y de iluminación para que sigámonos dando cuenta de que necesitamos liberarnos de todos estos sinvergüenzas que por medio de una fe ficticia tratan de subyugar nuestra razón, que es la herramienta que Dios nos ha dado para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Muchas gracias.